Alerta en Yayagua. Circulan mensajes que anuncian enfrentamientos y saqueos a la 1 de la mañana. Mensajes filtrados alertan sobre un inminente enfrentamiento previsto para la 1 de la mañana en la madrugada en Yayagua, con amenazas explícitas de saqueos casa por casa. El remitente llama a movilizar grupos para ejecutar estos actos violentos, generando preocupación entre la población y autoridades locales que buscan prevenir nuevos disturbios. Si yo vivo ahí, escucho o leo eso, creo que agarro mis cosas y me voy lo más lejos posible, ¿no? Bueno, estamos en un nuevo capítulo de podcast con Tilde en la O. Tilde en la O. Hemos empezado así porque así es como nos llegan muchas veces las noticias a nuestros teléfonos, a nuestras casas. Y no necesariamente falsas a veces. No. Sí, pero sí con el dramatismo o el fatalismo de... Exacto. Esta era falsa. Sí, esta era falsa. Era falsa, pero publicada por un medio de comunicación nacional con asiento en Santa Cruz, ¿no? Entonces, la alerta era justamente para gente que vivía en un municipio específico de Santa Cruz y ha generado, obviamente, esta alarma. No, y si hay algún familiar, algún conocido, ahí también la inquietud debe ser muy fuerte al leer esto, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de noticias falsas o no. Tampoco, sí un poco, pero no exclusivamente sobre el tratamiento que se le da a las noticias, sino el efecto psicológico o en la salud mental que pueden tener estas, o que tienen, no que pueden tener, sino que tienen en la población, ¿no? Ya ¿Cuánto sea te afecta? en una persona o con personas en masa, ¿no? El pánico escénico. Sí. Y el pánico, sí. Y bueno, no somos psicólogos, eso es importante explicitarlo, no es nuestra disciplina, ni nuestra área, pero creo que podemos hablar a partir de dos momentos, ¿no? Primero, consultas que hemos hecho específicamente para este programa a un profesional, más otras que hemos hecho a lo largo de diferentes años, y desde luego también como consumidores de noticias, ¿no? Porque más allá de estar en el medio o en los medios, sí, también estamos como cualquier persona expuestos a la información y al tratamiento que se le da en los medios, ¿no? Las noticias alarmistas, o en todo caso los titulares sensacionalistas, sí pueden afectar significativamente al bienestar emocional psicológico, sobre todo a las personas quienes están consumiendo las noticias a diario. Se ve generalmente en personas adultas, ¿no? Y bueno, y con el tiempo incluso genera desensibilización afectiva, es decir, como que una anestesia afectiva frente a las situaciones sociales que estamos viviendo actual, como así también el temor excesivo frente a una desesperanza del mundo o sobre todo miedo al futuro. Bueno, esas eran palabras, las primeras palabras de Franz Loaiza, que es docente de la carrera de Psicología aquí en la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Sí. Aunque no está presente físicamente, sí nos va a acompañar a lo largo del programa con algunos datos. Sí, nos va a ayudar justamente, y él ya empieza a hablar de lo que es esto, ¿no? La afección emocional, qué tanto realmente te afecta emocionalmente, y habla de 3 factores. Y hay un dato que me gustaría preguntarle cuando lo tengamos acá, que dice 3 minutos de, no sé, malas noticias o información negativa te pueden prácticamente arruinar el día, ¿no? Se pueden, según una investigación que él indica, pueden derivar en 6 horas. Claro, ya nos bajona el ánimo, nos hace temer por el futuro, creo que nos genera ansiedad por el futuro, ¿no? Sí, y para mí es importante, hacer el énfasis porque nosotros siempre estamos hablando de noticias falsas, de exageraciones, pero esto también tiene que ver con las noticias reales, ¿no? Claro. Y cómo vos las enfocas. Claro, y desde luego, por lo general lo noticioso, por algún motivo que nunca he terminado de entender, es lo negativo. Pocas son las noticias buenas. Claro, lo bueno es que de lo bueno vos no necesitas, digamos, si has hecho una obra, el que hace una obra buena, generalmente cuando es un político, el político solo por sus propios medios hace llegar esa información, ¿no? Mientras que las malas noticias son las que generalmente se tratan también de tapar, de esconder, no sé, un hecho de corrupción. Uno de los problemas que señala Franz es la
Es la No puedo, soy completamente incapaz. Desensibilización. Desensibilización ante las malas noticias, ¿no? Sí. Que, a ver, para hacer la analogía, digamos, con el cine, yo creo que es común cuando uno ve sus primeras películas de terror, son muy impactantes, dan miedo, como que pueden durar semanas ahí en la cabeza, pero quizás a partir de la tercera o la quinta ya... Claro. Es una más, uno se da cuenta de las estrategias del director o del género. Creo que algo similar puede pasar con las noticias, porque hay algunas que sí son terribles o quizás no fatalistas, pero sí indignantes, ¿no? Pero quizás luego de un par de meses de ver las mismas noticias, uno es como que, bueno, ya, es una más, ¿no? Sí, dependiendo el contexto, ¿no? En Bolivia yo creo que te sugestiona mucho la información en base también al contexto y a la experiencia que tienes. Y en eso juegan mucho los medios. Si bien la mayoría de las noticias suelen ser malas, porque obviamente estás revelando algo, hay noticias que tienen una intencionalidad, la intencionalidad de lo que decíamos en los primeros podcasts, ¿no? De conquistar likes, conquistar scrolls, gente, etcétera, ¿no? Como lo que acabo de leer, ¿no? Prácticamente Claro. no es ni siquiera una noticia, es un rumor. Pero hay como que dos efectos, ¿no? Según lo que señala Franz. O sea, por un lado, la sugestión fuerte, el miedo al futuro, ¿no? Ajá. Pero por el otro, algo completamente opuesto. Es como que dejar de sentir algo frente a la noticia porque la exposición ha sido muy fuerte y ya, no sé, es como si se hubiera atrofiado el sentir algo por esta información, ¿no? Yo, y aquí puedo hablar de mi experiencia personal, y no tiene por qué ser la experiencia de nadie más, ¿no? Pero sí, durante mucho tiempo he sentido un rechazo hacia las noticias, ganas de dejar de verlas en redes, ni que hablar de otro tipo de formato noticioso, principalmente en redes sociales, porque, claro, realmente todo es malo. Entonces, claro, ¿por qué uno tiene que estar alimentándose con eso constantemente, ¿no? Claro. Y ahí se vuelve complicado porque... Te cansa. Claro, cansa, satura, y yo creo que por temporadas uno deja de consumir noticias, ¿no? Y estamos hay notas muy parecidas al periodo, por ejemplo, del COVID, al periodo de conflictividad que hemos tenido en Bolivia, y ahora estamos también en un periodo medio extraño por el tema electoral y demás, donde cada nada te mandaban mensajes también muy sugestivos, y los medios se prendían de estos mensajes, ¿no? Claro. Entonces los medios, en lugar de... El medio de comunicación, además de informar, educa, entretiene, ¿no? Y forma, digamos, ¿no? Y los medios como que se han olvidado de sus demás funciones, incluso de informar, ¿no? Era más sugestionar, y a cada rato, digamos, salían estos mensajes de alertas, y los medios, sin comprobarlos, lo publicaban, ¿no? Están diciendo tal cosa, están diciendo tal otra, y obviamente la gente estaba súper sugestionada, y ahí se genera este fenómeno que le llamamos infodemia, que recibimos tanta información que no sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Es como cuando recibes un buffet de comida, no sabes cuál es comida de calidad y cuál es... Pero también se genera un rechazo, yo creo, a la información. Ahí, cuando hay ese fenómeno, ahí es que ya llegas a tener tanta información, no saber distinguirla, que ahí yo creo que se genera ese rechazo, ¿no? De decir, ya basta. Y terminas viendo, y ahí es donde los propios periodistas, muchos periodistas en talleres, te reclaman, ¿por qué siguen a los influencers y no a los periodistas? ¿Por qué no? Claro. Este es uno de los motivos, ¿no? Entonces, prefiero ver un tipo que está bailando con la pelotita, no sé, haciendo cualquier monería frente a una cámara, a alguien que me está sugestionando diciendo que el país se va a acabar, constantemente. sí. Ajá, ¿no? Entonces 1000 veces prefiero reírme o con los videos, ¿no? De esos chistosos que se te caiga, no sé, una paloma te caga en la cabeza, no sé, pero a veces hay gente que prefiere ver esos videos, como vos dices, a este tipo de información. Porque es mucho más fácil. Y no leen eso a veces los comunicadores. Es deslizar hacia abajo. Exacto. Y abajo quizás no hay información de calidad, pero hay un meme que es un alivio emocional después de un bombardeo de noticias fatalistas, pesimistas, ¿no?
Exacto, y ahí quizás hay una falta de lectura del contexto del comunicador y del periodista, que más allá de quejarse, tendría que empezar también a entender eso y no solamente tratar de alimentarse con el miedo de la gente. Claro. Y, a ver, no tengo, en este caso, un dato o estadística tomado en ningún lugar, ¿no? Pero podríamos decir que las noticias buenas son una entre 10, una entre 50. Sí, ¿no? Sí. Claro, pero cuando sale una noticia buena, entre comillas, promocionada como tal, también se hace viral, también Sí. genera, pero claro, por lo general la noticia es lo malo, ¿no? Sí. Pero sí, hay ahora, por ejemplo, esta nueva, el periodismo en soluciones, ¿no? Este formato, y que lo practicamos en verdad con Tinta, también tenemos notas de periodismo en soluciones, y que más obviamente hay un problema de fondo, pero que también te muestran una solución. Entonces, hay buen periodismo, hay notas positivas, antes quizás costaba más encontrarlas, hay notas positivas y hay notas propositivas, ¿no? Y creo que eso también está cambiando, hay muchos medios y periodistas que se están empezando pero quizás tienen menos llegada, ¿no? O sea, quizás sí, algunos están un poquito más ocultos. Sí, pero de a poco estamos viendo también este tipo de periodismo. El problema, aunque ya lo hemos repetido mucho, es que es fácil replicar lo malo, o sea, es el camino fácil. Claro. Tomar cualquier titular dramático, copiar y que pegar, ni siquiera vos lo has hecho. Sí. ¿No? Para colmo, lo has copiado, lo has pegado porque es llamativo y sugestivo. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Franz, con personas especializadas en psicología. ¿Por qué? Porque la psicología tiene mucho que ver también con la comunicación, con lo que sentimos y con lo que vemos, y entramos un poco en las sugerencias. Bueno, a ver, yo sugerencia literaria he descubierto estas últimas semanas. Estoy relacionándome mucho, no sé si mucho, pero creo más de lo previo, digamos, con la literatura chilena. Y he descubierto un autor llamado Álvaro Bizama, concretamente 2 obras, Estrellas Muertas y El Brujo, que creo que son un placer. O sea, una narración, ¿cómo puedo decir? No sé, no quiero decir sencilla, pero sin abuso de recursos, es como... Pero bueno, todo el tema tiene que ver con la dictadura chilena, con sus resabios en la década de los 90, y yo no lo conocía, luego he descubierto que hay un libro publicado de él aquí que se llama Cuando éramos hombres lobo, si aquí, no estoy mal, aquí en Bolivia. Entonces incluso se lo puede encontrar en físico, ¿no? Es uno de mis últimos descubrimientos, todavía estoy ahondando. Bueno, yo tengo también mis sugerencias, pero ahí chocando justamente con el tema de la dictadura, hay una película también muy buena y en lo comunicacional, que yo creo que quienes estudian comunicación o hacen comunicación, no. Se llama la película, con Gael García. La he visto. Que es justamente, muestra la campaña publicitaria, propagandística que hicieron desde la oposición contra el oficialismo para un voto por una reforma constitucional, ¿no? Es una muy buena película, y también quiero saludar a los amigos de otro podcast de Mal Hecho, donde hemos podido estar ahí, y bueno, también han hablado muy bien de Verdad con Tinta, nos están apoyando, así que un podcast realmente bastante divertido para verlo, y bueno, aquí también les pasamos los enlaces para que puedan ver ese trabajo que hacen, mal hecho, pero muy bien hecho, entre Diego Burgos y Horacio, ¿no? Así que eso. Bueno, como nos aconsejaba Glenda, hasta la próxima. Hasta la próxima. Próxima con tilde en la O. Con tilde en la O.